Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida y filosofía de Marco Aurelio, un emperador romano, imagínense, con el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así encontrando tiempo para reflexionar sobre cómo ser mejor persona. Fascinante, ¿verdad? No solo gobernó un imperio, sino que también se embarcó en una búsqueda personal de sabiduría, dejando un registro de sus luchas y reflexiones en sus meditaciones. Exacto, sus meditaciones, que eran como un diario personal, serán nuestra guía para desentrañar la mente de este emperador filósofo. Me parece perfecto. Y para empezar, creo que es importante entender el contexto de su vida. No nació emperador, ¿cierto? Tienes razón. Fue adoptado por su tío Antonino Pío, quien eventualmente se convirtió en emperador. Ah, interesante. Porque Antonino Pío era conocido por su sencillez, su ética y su dedicación al bien común. Imagina la influencia que eso tuvo en la formación de Marco Aurelio. Sin duda. Y no solo eso. La introducción que tenemos de una traducción al español menciona otros personajes que lo marcaron. Su abuelo, por ejemplo, descrito como un hombre de carácter tranquilo y sereno. Y su madre, una mujer piadosa y generosa dedicada a la educación de sus hijos. Incluso mencionó que su bisabuelo invirtió en buenos maestros para él, en lugar de enviarlo a las escuelas públicas. Vaya, rodeado de modelos a seguir desde pequeño. Y hablando de maestros, la introducción también destaca algunos filósofos estoicos que lo guiaron. Sí, figuras como cunios rústicos. Él introdujo en las enseñanzas de Epicteto, un antiguo esclavo que se convirtió en un reconocido filósofo estoico. Increíble, ¿no? Aprender de alguien que había experimentado la adversidad de esa manera. Totalmente. Rusticus también lo alejó de la retórica y los discursos grandilocuentes, algo que, al parecer, iba en contra de la corriente de la época. Es cierto. En el siglo II de Cel, la retórica estaba en pleno auge en Grecia, con figuras como Herodes Ático atrayendo multitudes. Pero Marco Aurelio buscó un camino diferente, un camino de introspección y autenticidad. Y eso nos habla de su personalidad. La introducción incluso menciona una anécdota del emperador Adriano. Ah, sí. Adriano lo apodaba Verísimos, el más veraz, por su sinceridad desde joven. Es una imagen que encaja con la honestidad brutal que encontramos en sus meditaciones. No es un filósofo que intenta impresionar con argumentos complejos, sino un hombre que explora sus propias debilidades y busca la verdad en su interior. Exacto. Y a pesar de sus privilegios, Marco Aurelio tuvo que enfrentar innumerables desafíos como emperador. Guerras, invasiones, desastres naturales, una epidemia. Su reinado no fue fácil. Imagínate la presión, y aún así nunca abandonó su búsqueda de la sabiduría. De hecho, creo que esa búsqueda fue su salvavidas en medio de tormenta. La filosofía estoica le brindó un marco para mantener la calma y tomar decisiones difíciles, aunque algunas incluso contradijeran sus propios principios. ¿Te refieres a la persecución de los cristianos durante su reinado? Precisamente. A pesar de su énfasis personal en la compasión y el perdón, sus meditaciones revelan una visión negativa de los cristianos, considerándolos fanáticos y una amenaza para el Estado. Es una contradicción que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar la sabiduría de Marco Aurelio con acciones tan controvertidas? Es una pregunta compleja que abordaremos más adelante. Lo importante es recordar que Marco Aurelio no era un ser perfecto, sino un hombre complejo que luchaba por vivir de acuerdo con sus ideales en un mundo imperfecto. Es cierto. Y creo que esa humanidad es lo que hace que sus meditaciones sean tan atractivas para nosotros hoy. Nos muestran que la búsqueda de la sabiduría es un proceso continuo, lleno de altibajos, dudas y contradicciones. Exactamente. Y ahora que hemos establecido el contexto de la vida de Marco Aurelio, me encantaría sumergirnos en sus meditaciones y explorar las ideas que lo convirtieron en un referente para tantas generaciones. Estoy de acuerdo. ¿Qué nos depara este viaje al interior de la mente de Marco Aurelio? Bueno, prepárense para encontrar una mezcla de reflexiones personales, máximas estoicas, ejercicios espirituales y consejos prácticos para enfrentar los desafíos de la vida. Suena fascinante. Estoy lista para empezar. Entonces, adentrémonos en las meditaciones de Marco Aurelio. Al comenzar el libro Ay de las Meditaciones, Marco Aurelio nos presenta una lista de personas que lo influenciaron profundamente. Es como si estuviera haciendo un repaso mental de todas las virtudes que aprendió de cada una. Un homenaje a quienes lo moldearon. Y ya desde el principio, la idea central del estoicismo, ¿no? La importancia de la virtud. Exactamente. Destaca el buen carácter de su abuelo, la generosidad de su madre, la piedad. Y no solo las enumera, sino que reflexiona sobre cómo cada una de estas personas las encarnó en su vida diaria. Claro, con ejemplos concretos. Por ejemplo, la frugalidad de su bisabuelo, la ética de trabajo de su tutor. Es como si estuviera construyendo su propia brújula moral. A partir de los ejemplos que lo rodeaban. Y es que para los estoicos, la virtud no es solo un concepto abstracto, sino una forma de vida.
Se trata de actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza en cada situación. Y eso me lleva a pensar en sus maestros de filosofía. ¿Cómo influyeron en su visión del estoicismo? Bueno, de Junius Rusticus, por ejemplo, Marco Aurelio aprendió la importancia de cuidar su carácter, de no dejarse llevar por la vanidad o la ostentación. Recuerda cómo Rusticus lo alejó de la retórica, de los discursos vacíos. Guiándolo hacia una filosofía más práctica. Interesante, porque en esa época la retórica era muy valorada. Figuras como Herodes Ático, por ejemplo. Atrayendo multitudes con sus discursos. Sin embargo, Marco Aurelio buscaba algo más profundo. Exactamente. Él quería una filosofía que le sirviera para vivir una vida mejor, para enfrentar los desafíos con fortaleza y sabiduría. Y eso lo encontró en el estoicismo. Y hablando de fortaleza y sabiduría, menciona otro de sus maestros, Apolonio de Calcedonia, Así. de quien destaca su libertad de criterio y su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad. Una cualidad esencial para un emperador, ¿no crees? Imagínate la presión de gobernar un imperio tan vasto. Tan complejo, con tantas amenazas internas y externas. Y en ese contexto, la filosofía estoica le brindó herramientas para mantener la calma. Y tomar decisiones difíciles. Y no solo para gobernar, sino también para vivir en armonía, consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Marco Aurelio también destaca la benevolencia de Sexto de Queronea, que vivía en armonía con la naturaleza. Trataba a todos con respeto, incluso a los ignorantes. Esa idea de respeto y compasión hacia todos los seres es fundamental en el estoicismo, ¿verdad? Absolutamente. Los estoicos creían que todos somos parte de un mismo orden universal. Gobernado por la razón. Y nuestro deber es vivir en armonía con esa razón, tratando a los demás con justicia y comprensión. Es un mensaje tan relevante hoy en día, en un mundo donde a menudo prevalecen la división y el conflicto. Totalmente de acuerdo. Y en el libro segundo de las Meditaciones, Marco Aurelio profundiza en esa idea de interconexión. Nos recuerda que somos parte de un todo, un universo gobernado por la razón, y que nuestro deber es vivir en armonía con esa razón. Me gusta esa idea, vivir en armonía con la razón. Pero siendo prácticos, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida diaria? ¿Cómo conectamos con esa razón universal? Marco Aurelio nos da algunas claves. En sus meditaciones enfatiza la importancia del autoconocimiento y el control de nuestras emociones. ¿A qué te refieres con control de nuestras emociones? Los estoicos creían que no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Nuestras emociones no son impuestas por el destino, son el resultado de nuestros juicios y percepciones. Es decir, que la clave está en nuestra actitud mental. Exactamente. Y para cultivar una actitud mental positiva, Marco Aurelio nos recomienda ejercicios, como la meditación, la reflexión sobre la muerte, la práctica de la gratitud. Interesante. Consejos que hoy en día siguen siendo muy relevantes. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, de presiones externas, y a veces olvidamos la importancia de cultivar nuestra paz interior. Es cierto. Y por eso las meditaciones de Marco Aurelio siguen siendo tan actuales. Nos recuerdan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de aceptar lo que no podemos controlar y de enfocarnos en lo que sí podemos. Nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Me gusta esa idea de enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Es un mensaje muy empoderador, ¿no? En lugar de sentirnos víctimas de las circunstancias, podemos elegir cómo responder ante los desafíos de la vida. Y esa elección, para Marco Aurelio, debe estar guiada por la razón y la virtud. En el libro 13, por ejemplo, nos insta a examinar nuestras acciones, a preguntarnos, ¿son justas? ¿Benefician a la comunidad? ¿Están en armonía con la naturaleza? Es un ejercicio de autoevaluación constante. Y no debe ser fácil, sobre todo cuando tienes tanto poder como un emperador. Por supuesto. Y de hecho, en sus meditaciones vemos a un hombre que lucha constantemente consigo mismo, que se cuestiona, que se recuerda sus propios principios. Es una imagen muy humana, ¿verdad? Lejos de la idea del emperador infalible. Vemos a un hombre que se esfuerza por ser mejor cada día. Y esa honestidad es precisamente lo que hace que sus meditaciones sean tan valiosas. Nos muestran que la búsqueda de la sabiduría no es un camino lineal, sino un proceso lleno de altibajos, dudas y contradicciones. Y que incluso un emperador romano puede tener días malos, sentirse abrumado, luchar con sus emociones. Claro, Marco Aurelio no era un dios, era un ser humano como nosotros. Y sus meditaciones son un testimonio de esa humanidad, con todas sus luces y sombras. Hasta ahora, hemos explorado las influencias en la vida de Marco Aurelio y algunos de los principios estoicos que lo guiaron. Sus meditaciones nos permiten vislumbrar no solo al emperador, sino al hombre detrás de la figura pública. Exactamente. Y en la segunda mitad de las meditaciones, Marco Aurelio profundiza en temas que, sorpresivamente, resuenan con mucha fuerza en nuestra época. Por ejemplo, en el libro Queste nos recuerda la fugacidad de la vida, con una crudeza que puede resultar incómoda.
pero a la vez liberadora. Recuerdo ese pasaje donde compara la fama póstuma con el olvido. Una idea que nos confronta con nuestra propia mortalidad. Precisamente, Marco Aurelio no se anda con rodeos. Nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida, no con un tono pesimista, sino como un llamado a vivir con mayor conciencia. Conciencia e intención. Exacto. Y esa conciencia nos lleva a valorar el presente, a enfocarnos en lo que realmente importa. En el libro Guasta profundiza en esta idea. Nos insta a aceptar lo que no podemos controlar. Uno de los principios centrales del estoicismo, ¿no? La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Nos obsesionamos con cosas que escapan a nuestro control, generando frustración y ansiedad. En cambio, Marco Aurelio nos anima a centrar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Nuestros pensamientos, acciones, actitudes. Es un mensaje muy empoderador. Totalmente. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia vida, en lugar de víctimas de las circunstancias. Y esto es clave para enfrentar los desafíos inevitables, como la muerte, el dolor, la injusticia. Temas que abordan los libros siguientes. Es cierto, en el libro Ciegos, por ejemplo, reflexiona sobre la muerte, como un proceso natural, una disolución de los elementos que nos componen. Me impacta cómo no la percibe como algo negativo. Sino como parte del ciclo de la naturaleza. Una perspectiva que nos libera del miedo a lo inevitable. La muerte no es un final, es una transformación. Y frente al dolor y al sufrimiento, Marco Aurelio nos recuerda que nuestra actitud es decisiva. Podemos elegir cómo enfrentar el dolor en lugar de dejarnos consumir por él. Exacto. Y esto me lleva a pensar en la contradicción que mencionamos antes. ¿Cómo puede un hombre tan sabio y compasivo como Marco Aurelio justificar la persecución de los cristianos? Es una pregunta válida, que nos recuerda que incluso las mentes más brillantes tienen sus limitaciones. Debemos contextualizar sus acciones en su época, donde el cristianismo era visto como una amenaza al orden establecido. Es decir, que, aun con sus principios, no estuvo exento de los prejuicios de su tiempo. Sus meditaciones no son un manual de perfección, Sino un registro honesto. de las luchas de un hombre por vivir una vida virtuosa. Exactamente. Y es esa honestidad lo que las hace tan valiosas. En los últimos libros vemos a un Marco Aurelio más introspectivo, reflexionando sobre el significado de la vida y la importancia de la virtud y la razón. En el libro Tours nos insta a honrar a nuestro guía interior y a seguir a Dios que marcha por el recto camino. Es una imagen poderosa que nos invita a conectar con nuestra propia sabiduría, a escuchar esa voz interna que nos guía hacia la verdad y la virtud. Y en ese mismo libro nos regala una reflexión que, en mi opinión, resume la esencia de su filosofía. La salvación de la vida consiste en ver enteramente qué es cada cosa por sí misma, ¿Cuál es su materia y cuál es su causa? en practicar la justicia con toda el alma y en decir la verdad. Es un llamado a vivir con conciencia, a buscar el conocimiento, a actuar con rectitud y a ser auténticos con nosotros mismos. Una verdadera guía para navegar los desafíos de la vida. Sin duda, las meditaciones de Marco Aurelio son un tesoro de sabiduría temporal, a pesar de las contradicciones, a pesar de las limitaciones de su autor. Sus reflexiones nos invitan a un viaje de autoconocimiento, de crecimiento personal. Y aunque nuestra inmersión en sus páginas llega a su fin, espero que sus ideas continúen resonando en ustedes, estimulando la reflexión y la búsqueda de una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la mente de un emperador filósofo. Hasta la próxima.